que quites toda distracción, que quites todo aquello que no provenga de ti, mi Señor amado. Apaga los celulares, Señor amado. Apaga la mente que tienen en las casas. Apaga todo aquello, Señor amado, que se ha querido levantar, Señor amado, para no permitir que seas tú quien fluya, Padre, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que no me conocen, se pueden sentar. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es la pastora Emily Figueroa y he tenido la encomienda de parte del Señor en esta mañana en traerles una palabra. Amén. Y esta palabra ha sido de gozo, ha sido de bendición para mí. Y ya la pastora Laura en esta mañana en la clase comenzó la apertura a esa palabra. Como siempre el Señor hace. A mí el Señor, como les he dicho, siempre me muestra las cosas de una forma diferente. Y en esta ocasión Él me preguntó, como una semilla. Realmente, Emily, como una semilla. Y entonces la pregunta que me trajo fue, ¿tu fe está del grado de una semilla o ya tú diste fruto? Y me confrontó. ¿Y saben una cosa? Recibí mis cocotazos. Porque como ustedes, soy humana. Y como ustedes, y me gusta decirlo para que aquellos que tienen la mentalidad de que el pastor está aquí, el pastor camina sobre las aguas, eso no es así. El pastor está aquí según la visibilidad de ustedes, pero a nivel de humanidad caminamos igual que ustedes, nos caemos igual que ustedes y nos levantamos igual que ustedes y pecamos igual que ustedes porque no somos santos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que la responsabilidad de cada uno de ustedes también sobre nosotros y ayudarlos y ser de ejemplo para ustedes. Y una vez ustedes siguen caminando, así mismo ustedes van esparciendo la palabra. Y en esta mañana el Señor me inquietó y me puso a buscar sobre la fe y me puse a autoevaluarme. Y yo decía, es verdad, Señor, tienes razón, porque es que han venido procesos a mi vida donde yo he querido imponer mi voluntad y donde yo he pensado, no, es que es a mi manera, pero entonces el Señor me recordó, es que no es a tu manera, es a la mía. Y entonces el Señor me dijo, tienes que ponerte para tu número. Y empezó a trabajar conmigo y a traerme ciertos sucesos que me descalibraron un poco. No lo niego, lo acepto, pero es parte de mi desarrollo y de mi crecimiento. Y dentro de ese proceso me traía mucho la palabra y me decía en Mateo 17, versículo del 20 al 21, dice, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría y nada le sería imposible. Entonces yo lo leía y lo leía y lo leía. Yo decía, pero es que yo tengo fe. Pero es que no entiendo. Yo tengo fe. Ajá, Emily. Pero como una semilla o diste el fruto. Porque recitarlo cualquiera me puede recitar un texto bíblico. Porque decirlo cualquiera lo puede decir. Pero lo vivimos. Cuando vienen los problemas, ¿te quedas tranquila y confías o te pones y te sales corriendo o pareces una loca despavorida por todos lados? ¿Qué haces, Emily? Y me seguía haciendo esos cuestionamientos y yo decía, bueno, sí, es verdad. Estoy escocota, me escraché aquí, Señor. Es verdad. Porque es que yo lo miro con mis ojos y no lo estaba viendo con los tuyos. Ahora estoy entendiendo. Y seguía hablando con el Señor y se seguía dando esa dinámica y el Señor me decía, es que hay 3 cosas aquí que te quiero enseñar. Están los que viven sin fe, que son aquellos que caminan por ahí, van a la iglesia,
pero caminan cargando todos y cada uno de los dolores, problemas, cansancios, están abatidos, están agotados y en su mente, en lugar de tener a Cristo, lo que tienen es el problema, la depresión, el sufrimiento, el dolor, la dejadez, el cansancio, todo aquello contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces caminan y dicen, es que Dios no me escucha, Dios no me hace nada, Dios no me habla. Es más, yo estoy molesta con el Señor porque no hizo lo que yo quería que hiciera. Y entonces sigue caminando con ese pensar, pero es que el Señor te pregunta, ¿tú estás caminando en fe bajo mi voluntad o tú estás caminando en tu plena humanidad bajo tu voluntad y sin fe? ¿Qué es lo que tú estás mirando? Y entonces viven tan y tan preocupados que les pasan las bendiciones por el lado y no la ven. Viven tan y tan afanados que están aquí y tienen bendiciones a su izquierda y a su derecha y siguen caminando mirando lo que se quedó, lo que se dejó atrás, lo que pudo ser y no fue, o lo que yo quiero que sea, pero no estoy mirando que aquí al lado mío y en este lado y aquí de frente tengo bendiciones mayores para tu vida y no las quiero coger porque soy testarudo y testaruda. Y prefiero caminar con el dolor y con el afán que confiar en el Señor. Prefiero caminar en plano de víctima, porque llegamos a un momento donde nos ponemos como víctimas para que todos me vean y me cojan pena. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios quiere trabajar contigo, por más víctima que tú te quieras hacer, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, te guste o no te guste. Y va a llegar un momento en que te vas a tener que sacudir. Y va a llegar un momento en que la víctima que estaba contigo caminando se va a ir. Y tú vas a seguir caminando hacia donde Dios te mandó. La palabra en Juan, capítulo 14, te dice que no dejen que el corazón se llene de angustia, que confiemos en Dios y que confíen también en mí. Entonces, porque caminamos con la cabeza abajo, deprimido, lloroso, cansado y abatido, cuando yo tengo una mayor victoria en el Señor. ¿Por qué? Porque humanamente se nos hace más fácil coger lo que la carne nos da versus lo que el Espíritu nos da. Y si yo me estoy parando aquí es porque tengo la autoridad para hacerlo. Y usted dirá, pero ¿y qué se cree? Pero es que tú sabes una cosa, yo he estado ahí. Yo me he encontrado ahí. Y han habido ocasiones donde yo no he querido caminar y el Señor me coge y me empuja porque soy cabezona. Yo he estado en ese lugar y yo he tenido que aprender paso a paso. Pero va a llegar un momento donde te va a pasar como me ha pasado a mí. O caminas y tomas la decisión o te quedaste. Y si tú te quedaste y tomaste la decisión que no es, tienes que estar apto para cargar con las consecuencias. Así como cuando pecamos, tenemos que estar aptos para cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Porque como si el Señor nos ha enseñado en la palabra, toda acción tiene ¿qué? Consecuencia. Uno se arrepiente, uno pide perdón, uno se levanta y uno camina, pero vas a tener que cargar unas consecuencias, porque si no, no vas a aprender y más adelante lo vas a volver a hacer. Entonces, en ese mismo versículo donde estoy en Juan, del 14, capítulo 14, del 1 al 7, dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que yo voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que estén conmigo, siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y vino Tomás y le dijo, no, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?
que muchos Tomás hay en esta casa y en todas las casas. Y lo digo con respeto, porque en mi momento he sido Tomás. Muchas veces tenemos que ver para creer, para accionar esa fe, para movernos. Y se nos olvida que a veces lo que estamos haciendo es dejar que sean las emociones las que se muevan y no el espíritu. Muchas veces el Señor te está diciendo desde hace mucho tiempo cuál es el camino y tú no lo quieres ver. Y estás caminando, mira, por ahí, para aquí, para allá, para aquí, para allá, suelto por todos lados y no estás viendo dónde Dios te quiere llevar. Entonces, ¿a dónde voy? Recientemente yo me pregunté eso. ¿A dónde voy? ¿Qué vamos a hacer? Y empecé a cuestionarme. Porque vuelvo y les digo, su pastora es cabezona, es testaruda. Si no me creen, le pueden preguntar a papi, a mami, a todos mis hermanos y a mi esposo. Que miren, no les digo que miren para allá porque está atribulado ahora. Soy testaruda y me quiero imponer y digo, no, porque esto yo lo veo rojo, pero no es que el Señor me dijo, eso es azul. Y vas a mirar lo azul. Y el llegar de un punto al otro se me hace difícil. Y he tenido que aprender a ir caminando y a dar los pasos, hasta soltarme en muchas cosas que Dios quiere bregar conmigo. Dentro de ese proceso me cuestioné, pero es que ¿cuál es el camino? ¿Para dónde es que yo voy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor hablando, oye, esto no es nuevo. Es como yo le digo en son de chiste a mi familia, es que va a bajar Dios. Yo quiero que baje Dios en una nube y me diga, hello, desde antes que naciera, ya yo sé cuál es el plan que tengo para ti. Y aun cuando naciste te lo he estado diciendo, pero tú sigues haciéndote la loca. ¿Qué más tú quieres que te explique? Eso es lo que falta. Esto no es nuevo. Y así es con todos y cada uno de ustedes y nosotros. El Señor tiene un propósito en la vida de nosotros y somos nosotros los que lo aguantamos con este tipo de inseguridades, con este tipo de dudas, con este tipo de miedo y agarrando todo lo que el mundo te ofrece que no vale la pena y soltando todo lo que Dios me ha dado que sí vale la pena. Y entonces Jesús le contesta en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Jesús en su palabra nos está dando enseñanza y nos deja claro que Él es el único camino para nosotros, que Él es nuestra única verdad y que solo por medio de Él nosotros vamos a llegar al lugar donde Él nos quiere llevar y por medio de Él es que lo vamos a conocer y vamos a intimar más. Vivir encerrados en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la amargura, en medio de la ansiedad, con miedo, no es algo que le agrade a Dios. El Señor nos hizo para tener una vida digna, para adorarle a Él. Pero si yo decido confiar en mis propias fuerzas y no en lo que Dios ha depositado en mí, yo no voy a poder. ¿Y sabes qué? No soy de agrado para el Señor cuando hago esas cosas. Estamos mal. Y ahí tenemos que mirarnos, ahí tenemos que evaluarnos y ver dónde estamos parados. Entonces, yo decido, ¿camino sin fe o camino con fe? Pues ok, vamos a caminar con fe. Perfecto. Pues vamos ahora de los que caminan por ahí sueltos sin fe a los que caminan con una semilla. No me malinterpreten. Uno tiene que nacer
y uno tiene que ser procesado y aprender. Porque hasta donde yo sé, ninguno de nosotros nació y salió de la barriga de nuestros padres con un diploma y con un trabajo, ¿verdad que no? Fuimos niños, bebés, infantes, nos pusieron pamper, aprendimos a ir al baño, a caminar, aprendimos a correr, aprendimos a estudiar, fuimos a la universidad, a trabajar, nos casamos, a enseñar a nuestros hijos. Cada etapa de nuestras vidas es un aprendizaje para nosotros, diferente. Cada etapa determina un punto importante en nuestra vida, ya sea el carácter, ya sea el socializar, ya sea en la vida espiritual. Determina un punto importante porque muchos nacen, pero no es hasta la adultez que conocen al Señor. O sea, cada etapa de cada uno de forma individual es diferente. En mi proceso, sí, cuando yo conozco al Señor, la semilla es depositada en mí. Pero ¿qué yo estoy haciendo para desarrollar esa semilla? ¿Qué estoy mirando para que esa semilla dé fruto? Porque siempre hablamos de los dones del Espíritu, del fruto, pero ¿y la semilla de fe? ¿En dónde la dejamos? ¿Nos conformamos con tan poquito? Porque lo que pasa es que cuando tú no la nutres, se muere. Es como una flor regular, se muere. Entonces, cuando venga el primer problema, nos volvemos un 8. Y sí, caminamos, sí, Señor, yo tengo fe, pero camino, como decía la pastora, camino, pero sigo pensando en esto, sigo agarrado de esto. Y estoy permitiendo que Dios trabaje en una área, pero no completo. Que la pastora Laura me estaba abriendo el mensaje, yo se lo decía al esposo y decía, aquí uno no existe tal cosa como un mensaje de sorpresa. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí quien está todo el tiempo es el Señor, el Espíritu, y siempre nos tiene conectados. Y yo le decía, diache, me está abriendo todo el mensaje ahí, en esa ilustración que hizo. Entonces, y vuelvo y lo repito, esto es el Espíritu, esto no es que ella y yo nos estamos llamando y estamos coordinando qué vamos a decir. Porque si estamos pensando en eso, sabes que estamos bien mal. Están en la chuleta. Es más, están en la carne, para ser específica. Porque eso no es correcto. Dentro de ese proceso, yo pues mira, Señor, tú vas a trabajar de aquí hasta aquí. De aquí para acá me encargo yo. Te voy a dar este espacio. Limítate a eso. Entonces ahí es donde entra la semillita. Ahí es donde entra el pedacito pequeño que estoy dejando que trabaje el Señor. Pero ¿y el resto qué? El Señor quiere trabajar con nosotros de la cabeza a los pies completo, porque nosotros somos un cuerpo entero y como cuerpo todos tenemos una función que ejercer. Mi cuerpo entero tiene una función que ejercer para el Señor. Yo no puedo parar y hablar sin tener el discernimiento y la sabiduría del Señor, porque si me paro aquí y me pongo a decir cosas que no son, voy a herir la vida de alguno de ustedes. Y eso los puede marcar. Yo tengo que caminar y permitir que sea el Señor quien vaya trabajando y vaya expandiendo esa semilla dentro de mí. En Mateo capítulo 17, versículo 20 dice, les aseguro que si tuvieran fe, aunque, miren el aunque, solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Aunque no te está diciendo que lo dejes como una semilla chiquitita, aunque, o sea, él es tan caballeroso que está diciendo por lo menos. Un poquito para empezar a trabajar. Uno va empezando poco a poco. Y poco a poco eso se va a ir desarrollando. Mira, yo me puse a buscar, porque ustedes saben que yo soy bien visual y cuando Dios trabaja cosas conmigo, me va enseñando también otros aspectos. Yo no sé nada de flores, no me gustan las flores, no sé nada de cocina, no me gusta cocinar. Soy así.
Y entonces esas son las oportunidades que el Señor utiliza para expandir mi conocimiento y me dice, pues ya que no quieres cocinar o no quieres tener un jardincito en tu casa, pues te voy a ilustrar por aquí para que me puedas entender. Y esas son las oportunidades que Él utiliza para enseñarme. Entonces, me puse a buscar las características de un grano de mostaza. Y entonces dice que es una semilla contenida en el fruto de la planta de la mostaza, que se encuentra en el interior de la planta denominado silicua. Tuve que buscar hasta qué era silicua porque tampoco sé. Y las silicuas provienen de dos carpelos unidos que al madurar se abren. Y los carpelos son hojas que forman la parte reproductiva femenina de las flores. Y ellos se cierran sobre sí mismos con el fin de crear espacios que protejan tanto a los órganos reproductores. Y entonces, como sucede con el ovario de la flor, yo imagino que todo esto ustedes lo saben, ¿verdad? Todos tienen cara de que ya lo sabían. Como para almacenar la semilla hasta el momento correcto para su expulsión. ¿Ok? Y cuando llegue ese momento, sale una semillita que mide aproximadamente 1 milímetro. Chiquititita. Pero fíjate que esa semilla tiene unas características bien interesantes. Es una planta de ciclo anual, es desordenada con muchas ramas, crece alrededor de 80 centímetros, pero se puede convertir en un gran arbusto, ¿ok? Más alto que una persona. Sus hojas son de color verde oscuro, en forma de liro o en forma de lanza. Sus flores son bien amarillas redondas y el sabor de las flores es más intenso aún que la semilla. La mostaza, y esto me voló, o sea, la semilla, esto me voló la cabeza, la mente, es resistente a la sequía, al calor y al frío. Crece en todo tipo de suelo. Se aclimata en cualquier suelo. Y siempre se obtienen buenos resultados. Una semilla. Por eso el énfasis en el aunque. Porque si uno empieza desde lo más poquito con una semilla y uno se aclimata y una semilla resiste el calor, el frío, resiste la sequía, ¿por qué nosotros salimos corriendo a la primera? Una semillita chiquitita, mírala ahí chiquitita. Y nosotros, a la primera que sentimos un poquito de calor, como a mí cuando me dan los sofocones que me vuelvo un 8, nos salimos corriendo. O a la primera que nos da frío, me tapo y me quedo en mi casa y no voy para la iglesia. Sí, porque aquí debajo del comforter estoy cómoda. Y aquí me evito, tú sabes, tener que ir para allá, moverme, yo lo pongo en YouTube. Y ahí yo lo escucho. Eso es un ejemplo de los tantos que hay. Entonces, cuando está la sequía, es que yo no puedo salir, porque imagínate, eso está ahí un calentón, y después para montarte en el carro cuando se acabe el servicio y coger ese calor después de 3 horas allá adentro encerrado con aire. No, mejor yo lo cojo desde acá, desde los muelles de mi cama, y escucho la palabra y al mismo tiempo voy viendo las historias en Facebook y todo, porque puedo hacer multitasking. Entonces, la semilla, ya me está dando el sofocón. La semilla es resistente a todo. Y seguí buscando y decía que era uno de los ingredientes más usados en las comidas, en los platos, porque le saca un sabor peculiar a la comida. Y una vez ya crecida, obviamente, una vez ya tú obtienes lo que necesitas de la semilla, ya sea que lo conviertas en polvo o lo utilices como lo vayas a usar, lo puedes mezclar con cualquier otra especie. Pero mientras está creciendo no lo puedes mezclar. O sea, que es un trato individual para cada uno. ¿Me están entendiendo por dónde voy? Es un trato particular para cada uno de nosotros. Entonces, dentro de ese proceso, seguimos recitando, no, es que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, pero no vamos al versículo de Mateo 13, 31, 32, que dice
que es una parábola donde dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto y crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. ¿A ustedes le han hecho nidos en las ramas? Porque para que te hagan un nido en una rama, tú tienes que tener esa fuerza para poder sostenerlo. Porque va a venir el pajarito, te va a ir poniendo poco a poco hasta que te ponga por ahí sus hijitos y los va alimentando. Míralo como lo vemos en la iglesia hoy en día. Yo empiezo, la fe, la semilla es sembrada en mí. Me desarrollo, paso por el frío, por el calor, por la sequía, por el cansancio. Cuando vienen los pensamientos, tengo que seguir para adelante y no puedo dejar que eso que me venga me evite el crecimiento. Crezco, llegué a ser un arbusto, un árbol grande, alto, pero no es para yo vanagloriarme, es para permitir que aquellos que se me acerquen puedan descansar y yo pueda hacerle bendición para ellos también. Y a nosotros se nos olvida esa parte y nos quedamos en el cómo. Pero ¿por qué vamos a vivir en el cómo? Si hemos sido desarrollados, hemos sido llamados a desarrollarnos. Hemos sido llamados a crecer, hemos sido llamados a expandir su palabra, a expandir el evangelio y no lo hacemos porque nos quedamos en nuestra comodidad, en el cómo. Entonces permitimos que cuando venga cualquier cambio de clima, yo salga corriendo. Un ejemplo, va a venir una transición para esta casa. Ya estamos en la transición de esta casa. Entonces, ¿mi fe depende de la transición de los pastores Luis y Brenda o mi fe depende de mi relación con Dios? Entonces, ¿yo estoy aquí por Luis y Brenda o yo estoy aquí por Dios? Entonces, no, es que se me van los pastores. Oye, son los pastores y son mis hermanos. Yo los amo y los adoro, pero Dios tiene un propósito con ellos y yo sé que ellos van a estar bien. Y ellos van a estar yendo y viniendo porque ellos no van a soltar esta casa. Porque vamos a seguir unidos en la misma visión y vamos a seguir haciendo ruido para llevar la palabra a todos lados donde Dios nos mande. Entonces, ¿me estoy enfocando en que se me van Luis y Brenda o me estoy enfocando en lo que Dios quiere para mi vida? ¿Me estoy enfocando en el dolor que eso me puede causar a nivel personal o me estoy enfocando en el trato que Dios tiene con mi vida y a dónde me va a llevar en el próximo nivel? Pues entonces, si me estoy enfocando en eso, es que me quedé en el cuánto, en el tamaño, en el cómo, en el aunque, dependiendo de la versión que lo lean. Te dice aunque, cómo, semilla, grano. Me estoy quedando ahí. Pero ¿y dónde está lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios? ¿Dónde está mi trabajo? El ser cristiano no se compone de hacer esto. Mira, vengo los domingos, los martes, los miércoles, y me siento y se acabó. Y cargué la Biblia debajo de las axilas, para no decir el sobaco. Debajo del sobaco. Estamos en Puerto Rico. Pues voy a la iglesia, Dios te bendiga, y la guardo. El ser cristiano no se compone de eso. El ser cristiano se compone de ver la necesidad que tiene el hermano. Se compone de meterte con el Señor para que entonces yo pueda ser un instrumento de bendición para esa necesidad. Se compone de dejarme moldear por Él y permitir que Él quite todo aquello que esté en mí, que no le agrada, para que sea Él en todo tiempo. Se compone de intimar cada día más en su presencia. Se compone de dejar la depresión, de dejar los dolores, de dejar las peleas, de dejar las guerras, de dejar que este me cae mal, es que este no lo soporto, de dejar todo eso y enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros como pueblo, porque si no lo haces no vamos a crecer, no vamos a ir al próximo nivel donde Dios nos quiere mandar, no vamos a dar ese fruto que el Señor está esperando de nosotros. La iglesia
Y le voy a hablar ahora a Iglesia Jesucristo Espada de la Victoria. La iglesia no depende del hombre y de la mujer que esté parado aquí al frente. La iglesia depende de Dios. De cada uno de nosotros. Dios está en nosotros, ¿verdad que sí? Pues vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Vamos a dejar nuestras necesidades a un lado y vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y vamos a caminar y vamos a dejarle mirar lo que está haciendo el hermano, lo que me hizo el otro, porque hay una palabra que se llama perdón y no la aplicamos. Y caminamos con la raíz, pero con las raíces de amargura, con las raíces de odio, con las raíces de venganza, con la raíz de que esta fue mi vida pasada y tengo vergüenza, con la raíz de yo no puedo, con la raíz de yo no quiero, pero en ningún momento cargamos con la raíz de la semilla de la fe, ni cargamos con lo que Dios quiere que hacer con nosotros. Tengo calor. El reino de Dios no depende de un hombre ni de una mujer. Es su palabra. Es su espíritu. Es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y el reino del hombre, el reino de Dios no se ata a estas 4 paredes. Así que cuando yo salgo de esta casa, yo tengo que ser la misma. Yo no puedo ser otra, porque si no estaría llevando doble vida. El reino de Dios, yo cargo con mi Señor adentro y afuera de estas 4 paredes. Por ende, yo tengo que caminar y yo tengo que ser la misma aquí y la misma afuera. Y yo no puedo permitir que aquí me vean de una manera y afuera me vean de otra, porque entonces soy un hipócrita y no estoy dando testimonio de lo que Dios quiere hacer conmigo. Este versículo, el punto central de este versículo que les leí, es sencillo. Y es que nosotros debemos permitir que sea el Señor quien nos lleve a ese próximo nivel y que nosotros debemos dar fruto. Nosotros debemos unirnos como un árbol, todos unirnos, soltar lo que el Señor, la palabra hacia los demás, evangelizar, dejarnos usar por el Señor, no amarrarlo a lo que yo quiera, no amarrarlo a lo que yo diga, sino que sea Él a través de mí, para que la iglesia pueda florecer. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros seguimos caminando, y utilizo nosotros porque me incluyo, lo digo con respeto, lo digo con autoridad, pero me incluyo porque soy igual de humana que ustedes. Si nosotros seguimos caminando, mirando la tempestad, mirando los problemas que nos vienen, mirando la enfermedad, mirando las situaciones que están alrededor de nosotros, agarrando todo pensamiento que nos viene, nos vamos a convertir en un saco de huesos sentado en una silla y no vamos a hacer lo que Dios lo que Dios quería hacer con nosotros. ¿Cuándo nos vamos a sacudir? ¿Cuándo vamos a dejar que sea el Señor quien trabaje? ¿Cuándo vamos a dejar que el potencial que Dios depositó en cada uno de nosotros se desarrolle al punto de que el fruto se vea en el crecimiento de la iglesia? Que sea enorme, que sea palpable. Ustedes saben que aquí podemos ser 2 personas las que hay y puede haber un crecimiento espectacular, porque no depende de mí ni del otro, depende de Dios y de lo que nosotros permitamos que Dios haga con nosotros. Pero ahora mismo, aquí hay un mundo de gente, aquí hay un mundo de vida. Y muchas están sentadas, están cómodas, están aclimatadas a la situación que tienen y no a lo que Dios quiere hacer con ustedes en sus vidas. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar caminando sin fe o van a caminar como la semilla que se les sembró hace 800,000 años atrás y no han querido que se desarrolle, o se van a convertir en el árbol que el Señor les está mandando a hacer? ¿Se van a sacudir o van a seguir caminando en lo mismo?
Oye, esto es una decisión bien personal. Es sencilla. Tú puedes decir, así cualquiera lo puede decir. Es fácil pararte al frente y hablar de lo que no sabes. Yo sí sé, porque he tenido que ser procesada en muchos aspectos. He tenido que ejercer la palabra de la fe en mi vida. Número 1, cuando me vino a salir el aneurisma. Que si yo no corro a la iglesia aquí y yo decido quedarme en mi casa con el dolor, sabrá Dios lo que hubiese pasado. Y aquí se manifestó un milagro. Número 2, cuando me salieron un montón de quistes en el cuello y mi esposo está de testigo. Y en aquel momento yo no estaba claudicando si venía o no venía a la casa. Yo seguí y me quedé callada y le decía a Dios, haz lo que tengas que hacer. Yo confío. Si me operan bien, si no también. Porque no me voy a afanar porque me operen. Eso es parte de. Pero Dios se plació en hacer otro milagro. Y cuando fui al médico, no tenía nada. Nada. No me encontraron nada. Y mi esposo y yo riéndonos en la sala antes de entrar y decíamos, ¿tú te imaginas que ahora el médico no nos encuentre nada? Ay, Dios mío, que esto va a ser un vacilón. Y así mismo fue que pasó. Porque esas son las cosas que Dios hace cuando tú comienzas a caminar agarrado de la fe y das los pasos que te corresponde dar. En primer lugar, yo estaba claudicando si venía o no. Vine y viví un milagro. En segundo lugar, seguí caminando, no me detuve y no importa lo que pase, yo voy a estar aquí y tú bregas conmigo. Me operen, me quiten lo que me tengan que quitar, pero yo sigo. Y como quiera, Dios hizo un milagro en mi vida. Y al día de hoy estoy aquí. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque a veces es la salud, a veces es problemas financieros, a veces son problemas laborales, a veces son problemas emocionales. Pues claro que sí. Nuestro estado emocional también a veces nos impide a nosotros hacer o llegar a donde Dios quiere llevarte. Porque estamos tan y tan y tan atados a las emociones que no nos movemos en el fluir de Dios. Tú no te has puesto a pensar que Dios hace unas cosas que cuando la gente lo mira dice, ¡eso está loco! No tiene sentido. Pero para Dios sí. Mira lo que está pasando en esta casa. ¿Tiene sentido? No. Pero ¿y para Dios? Sí. Porque la mente limitada que nosotros tenemos no nos da para ver el plan mucho más grande que Dios tiene. Y por más que lo queramos entender, muchas veces no lo vamos a entender porque eso le corresponde a Él. Y en su debido momento, poco a poco, nuestros ojos se van a quedar asombrados porque vamos a ir viendo todavía más de lo que el Señor quiere hacer. Entonces, ¿por qué nos quedamos frisados y nos aclimatamos cuando viene la tempestad y no nos hacemos como la semilla que viene y utiliza esa sequía, utiliza ese frío, utiliza ese calor para seguir brotándose todavía más? Ella no se mezcla. No nos mezclemos con las emociones. No nos mezclemos con lo que podamos estar sintiendo en ese momento desde un punto de vista emocional. Vamos a mezclarnos con la palabra. Vamos a mezclarnos con lo que Dios quiere que nos mezclemos con Él, con su espíritu. Yo tengo que confiar. Yo tengo que caminar. Yo tengo que ejercer y creer en fe lo que Dios ha depositado en mí. Y yo no puedo permitir que el mundo o que lo que un hombre me pueda decir pare o obstruya el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos estudiado, nos hemos evaluado. De las 3 lugares donde en esta mañana la pastora Laura les explicó que están los problemas y yo estoy envuelto en todos los problemas, o está el problema y le doy un espacio a Dios, o dejo que Dios esté ahí completo. ¿En cuál de los 3 estás? ¿Estás caminando sin fe? ¿Estás caminando en semilla? ¿Desde cuándo? Sacúdete y muévete. ¿Qué estás esperando? No es imposible.
Duele, claro que sí. ¿Requiere un sacrificio? Claro que sí. El servirle a Dios no es fresita, piches and cream, como yo siempre he dicho. Siempre que uno le va a servir al Señor, van a levantarse cosas. Y ahí es cuando más tú sabes que lo que estás haciendo es lo correcto. Porque se puede levantar lo que sea, pero el Señor me va a dar el apoyo que yo necesito. Y a veces esas cosas que se levantan son de bendición para nuestras vidas, porque como les he mencionado en otras ocasiones, son procesos que tenemos que pasar para aprender porque somos cabeciduros. Tenemos que ser procesados en muchas cosas en nuestra vida. O vas a caminar entonces y vas a dejar que sea que ya al nivel en que está es para que esté el arbusto. ¿Qué vas a hacer? Yo empecé con ustedes y los vi todos con caritas contentos, ahora los veo pensativos y atribulados. Lo cual, en cierto modo, me agrada porque a mí me pasó lo mismo y me di cuenta dónde yo estaba. Así que mi intención en esta mañana no es que salgan felices y contentos porque entonces no han recibido nada, es que se atribulen. ¿Sabes por qué? Porque así se están pasando un rayo X por ustedes por mismo y están viendo, tengo que mejorar aquí. Aquí estoy escrachadito. No, 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 no. Yo me voy a salir contento y gozoso, pero una vez yo me haya dado cuenta que el Señor está trabajando conmigo, fui redarguido, fui renovado y de ahí voy a seguir caminando a lo que Él me mandó a caminar. Mi exhortación en esta mañana es que nos miremos por dentro, que nos pasemos como siempre me ha dicho la pastora Brenda, un rayo X y veamos dónde estamos. Y usted se va a sorprender. Si usted le pide a Dios que le muestre, usted se va a sorprender de muchas cosas que nosotros pensamos que estamos bien y no lo estamos. Hay muchas cosas en el fondo de nuestros corazones que tenemos que dejar ir, que tenemos que soltar para poder llegar a ese próximo nivel. Hay muchas cosas que nos tienen atados y que tenemos que romper. No podemos seguir caminando así.